Para este sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 12, 8 al 12. Hoy, 17 de octubre, la Iglesia también nos invita a recordar a San Ignacio de Antioquía. Ignacio vivió en la segunda mitad del primer siglo y murió entre el 108 y el 110 de la era cristiana, es decir, muy pocos años después de que apareciese el Evangelio de Juan. De Ignacio se sabe muy poco. No se sabe ni cuándo, ni dónde nació, ni qué hizo en su juventud. Pero sí se sabe de su último tiempo de vida, pues durante el imperio de Trajano fue condenado a morir molido por los leones y fieras salvajes en algún circo de Roma. Se desconoce la causa de su condena a muerte, pero se presume que fue por ser cristiano. Se sabe también que fue obispo de Antioquía, tal vez la principal iglesia cristiana del primer siglo y madre y origen de muchas otras comunidades cristianas de Oriente. Según Hechos 11:26, en Antioquía es la primera vez que a los discípulos de Jesús los comenzaron a llamar cristianos. En su camino a la muerte, llevado encadenado por 10 soldados romanos, Ignacio escribió 7 cartas a comunidades cristianas de la región. Estas cartas nos han permitido descubrir algo de este gran hombre. Él fue el primero en llamar católica a la Iglesia. Como saben, la palabra católico significa universal. Se le considera, junto con Clemente de Roma y Policarpo, uno de los padres apostólicos de la Iglesia, es decir, uno que tuvo contacto directo con alguno de los apóstoles de Jesús. Retomemos ahora nuestra reflexión de la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegará él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Vimos que luego de las discusiones que tuvo Jesús con los fariseos y escribas, y a propósito de ellas, empieza su enseñanza acerca de la verdad. Nos enseña que debemos ponernos siempre del lado de la verdad. Y eso significa descubrir, denunciar y oponernos siempre a la mentira y a la injusticia. Pero también nos enseña que hacer esto, es decir, apostar por la verdad, significa que tendremos problemas con las autoridades y con quienes tienen algún poder sobre nosotros, pues a ellos no les gusta que les descubramos su basura. Y lo primero que van a hacer es difamarnos, y después van a procurar silenciarnos como lo hicieron con los profetas. Por tanto, ponernos del lado de lo correcto significa corrernos el riesgo de perder, de ser marginados, despojados, perseguidos y hasta asesinados. Ante este oscuro panorama, Jesús nos anima a no tener miedo. El mal espíritu nos paralizará con el miedo para que no digamos la verdad. Pero Jesús nos enseña a decir siempre la verdad y a no tener miedo a pesar de las amenazas que nos hagan. Pues Dios siempre vela de nosotros y está atento a todo lo nuestro. No duden, dice Jesús, pues Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Bueno, pues el relato de hoy retoma la enseñanza de Jesús en este punto. Y esta es una reafirmación a no tener miedo. Nos va a enseñar que si nos ponemos del lado de Dios, Él se pondrá de nuestro lado. Con mucha frecuencia en la vida nos encontramos ante la siguiente disyuntiva: o decir la verdad y denunciar la injusticia y descubrir la mentira, pero al costo de sufrir las represalias de quienes se ven descubiertos, o no decir la verdad y callarnos
y hacernos cómplices de la mentira y la injusticia, con el fin de salvarnos y asegurarnos a nosotros y a los que queremos, y mantener nuestros privilegios y beneficios, y no perder ni que nos quiten. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión debemos tomar? ¿Nos ponemos de parte de Dios, de la verdad, y asumimos las consecuencias de hacerlo? ¿O nos ponemos en contra de Dios, en favor de la mentira, pero nos aseguramos la vida y las de los que queremos? Bueno, pues el relato de hoy empieza con la respuesta de Jesús a esta disyuntiva. Y nos dice Jesús: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Para Jesús, la respuesta es muy clara. Para él no hay disyuntiva alguna. Si somos discípulos suyos, lo único que nos toca hacer es ponernos del lado de Dios. No podemos, de ninguna manera, mentir ni aceptar mentira alguna, ni hacernos cómplices de ella con nuestro silencio, pues si lo hacemos, nos ponemos contra Dios. Porque Dios es verdad, y quien no está con la verdad, está contra Dios. Jesús nos dice que no tengamos miedo de hacerlo, pues si nos ponemos del lado de Dios y hacemos lo correcto, a pesar de las amenazas que suframos, Él se pondrá de nuestro lado y cuidará de nosotros. Y si Dios está de nuestro lado, siempre ganaremos y siempre nos irá bien. Pero, si por miedo, y para no perder ni quedarnos en la calle, elegimos ponernos en contra de Dios y aceptar la injusticia y la mentira, entonces Jesús nos desconocerá y nos renegará ante los ángeles de Dios. La enseñanza es pues muy clara. Pero, para elegir a Dios y ponernos de su lado, es necesario que sepamos que Él nunca nos fallará, que nunca nos dejará en el aire. Es necesario que confiemos a ciegas en Él, sin dudar ni poder dudar, así como confían los niños en sus papás y saben que harán lo posible para que nunca les falte un pan. Es decir, es necesario que nos sepamos infinitamente amados por Dios. Solo así confiaremos en que si nos ponemos de su lado, saldremos airosos. Por eso, dice Jesús, si Dios está de nuestro lado, cuando nos conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y autoridades, no nos preocupemos de lo que vamos a decir o de cómo nos vamos a defender, porque el Espíritu Santo nos enseñará en ese momento lo que tenemos que decir. Si vamos con la verdad en la mano, que no nos preocupemos, dice Jesús, que el Espíritu Santo nos defenderá. La Escritura llama Paráclito al Espíritu Santo. Paráclito es una palabra que viene del griego y que quiere decir abogado, defensor, aquel que se pone de nuestro lado para defendernos, aquel que grita en favor nuestro. Y nosotros creemos en un único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos que cuando estamos con Dios, Dios Espíritu Santo nos acompañará, estará con nosotros cuando nos ataquen, nos defenderá y nos librará del peligro. Pero para que el Espíritu Santo nos defienda, tenemos que estar con la verdad. De lo contrario, es imposible. Dios no estará con nosotros. A este punto Jesús añade una enseñanza adicional y nos dice que al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Esto hay que aclararlo, pues hasta ahora Jesús nos ha enseñado que Dios es papá, y en cuanto a papá, Él nos quiere muchísimo y nos perdona todo. Nos perdonará si hablamos contra Él, incluso nos perdonará si lo negamos. Es decir, si le vamos a pedir perdón por haber hablado contra Él y por haberlo negado o habernos puesto contra Él, Jesús nos dice que Dios nos perdonará.
Entonces, si nos perdona todo, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará? Es cierto que Dios perdona todo, siempre y cuando queramos. Pero Dios no nos puede obligar a que le pidamos perdón, pues Él respeta absolutamente mi libertad y nunca me va a forzar a someterme a Él. Luego, si yo no quiero hacer algo bueno, Él no puede hacer nada, no puede obligarme. Por tanto, Dios no nos perdonará si no queremos ser perdonados. No nos perdonará no porque Él no quiera, sino porque nosotros no queremos su perdón. Pero si buscamos su perdón, siempre lo hará. Luego, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en que Dios lo pueda perdonar todo. Es no creer que Dios nos pueda perdonar cuando lo negamos. Es creer que hay pecados que Él no puede perdonar. Entonces, como no creo que me pueda perdonar, no le pido el perdón, ni busco su perdón. No caigamos, dice Jesús, en la blasfemia de pensar que Dios no lo puede todo. Por tanto, ojalá confiemos en el amor absoluto de nuestro Papá. Ojalá confiemos en que si se lo pedimos, Él es capaz de perdonarnos todo. A manera de conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, considerar las veces en que incluso diariamente, por quedar bien y aparentar, caemos en la mentira y nos ponemos contra Dios. Segundo, considerar qué tan dispuestos estamos a perder o a que nos quiten por decir y defender la verdad. Y tercero, qué tanto confiamos en que Dios velará por nosotros si nos ponemos de su lado. Pidámosle a Dios por todas aquellas familias que están sufriendo económicamente a causa de esta pandemia y veamos cómo podemos ayudar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.